Buenas tardes, licenciada. Este es el video de la tarea de donde se analiza el caso, ¿verdad? De qué es tratamiento cognitivo-conductual, así se llama el documento. El caso que Raúl es un joven de 15 años que presenta conductas extremadamente agresivas contra los compañeros. Sus episodios violentos son intensos y algunos han llegado a durar, aquí dice, aproximadamente 10 minutos en su momento más violento. Otro punto que me gustaría hablar es del día que insultó a unas niñas y tiró las mesas en la clase, del aula, las sillas, las mesas y las sillas del aula. Le avisaron a la mamá y se presentó al colegio donde lo regañó y le pidió que le ayudara a recoger. Él obedeció y se avergonzó de lo que había hecho. Lo cual, esto de sentir vergüenza puede que sea difícil por la reacción de los niños, donde unos se pueden inhibir y otros pueden explotar más, como lo hizo Raúl, ¿verdad? La conclusión, ¿verdad?, de que tenía trastorno explosivo intermitente. Según dice el DSM-5, en donde él fue diagnosticado, dice arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos. Aquí dice agresión verbal, agresión física durante el periodo de 3 meses, arrebatos en el comportamiento que provoquen daños o destrucción a la propiedad, lo cual es lo que le ha estado pasando a Raúl, que en el caso decía que durante los 4 primeros meses del curso presentó episodios violentos en al menos 5 ocasiones. Otro inciso, la magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es bastante desproporcionada con lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, había momentos en el que nadie le hacía nada o solo lo miraba y ya él tenía la idea de que estaban pensando algo de él o algo así. Entonces esto provocaba la idea de que él tuviera esos arrebatos. Dice también que son predeterminados y sin ningún objetivo tangible, y es totalmente lo que le pasaba a Raúl en la escuela. Podemos ver que esto aquí habla de que puede tener un malestar en el individuo, alterar el rendimiento laboral o relaciones interpersonales, lo cual es lo que le ha pasado a Raúl este tiempo, el estudiante, porque se habla también de que no ha tenido buenas relaciones interpersonales y se ha sentido un poco excluido de lo que es el aula, al igual que menciona ahí que cuando terminó el tratamiento seguía sin integrarse muy bien en lo que era su aula. Edad, ¿verdad? Pero por lo menos 6 años o una edad equivalente, que estos ataques él los empezó, ataques de ira, ataques de ira, él empezó desde marzo del 2011, en donde le arañó la cara a una niña de la cual era muy buen amigo hasta entonces. Vieron ocasiones así, pero no eran tan seguidos como lo estaba haciendo últimamente. Aquí habla de los arrebatos agresivos, de otros trastornos mentales y afecciones médicas. Pues no sé, en el caso no se piensa que tenga otro tipo de trastorno, pero sí pienso que tiene otro trastorno psicótico o algún tipo de alucinación por otra afección médica. Menciona que tuvo una parálisis facial severa que dejó el ojo derecho completamente abierto y la boca torcida, y desde aquí empezaron los incidentes según ella. Y acudía mensualmente al hospital por pequeña obstrucción de la vena que riega el cerebro. Pasando con la etiología, voy a leerlo, no lo voy a leer todo, solo voy a leer los puntos que escribí. Empezando con los factores biológicos, ¿verdad? Que los antecedentes médicos de Raúl sugieren que su comportamiento puede estar relacionado con alteraciones neurológicas y problemas en su desarrollo temprano. De la parálisis facial fue cuando él tenía solo 7 años, lo cual es algo grave. Y en el 2021, que fue en el mismo año, fue que lo llevaban al centro para hacerle pruebas neurológicas por lo de la vena. Iniciando con lo ya antes dicho, el sufrimiento fetal, que esta condición puede generar daños cerebrales sutiles que afectan el control de impulsos y la regulación emocional. Hay muchos sufrimientos fetales, sí, puede haber muchos de los que él puede haber sufrido. También tuvo un retraso en el desarrollo, que Raúl empezó a caminar y hablar a los 18 meses, lo que indica un desarrollo motor y lenguaje más lento de lo esperado, cual es un poco tardío en el desarrollo motor. Tardío me refiero a que es más lento de lo esperado. Parálisis facial severa a los 7 años, justo lo que le decía, que este episodio marcó un punto de inflexión en su comportamiento. Aquí es donde se ve, inicia lo de la niña, después la cual era su amiga, y aquí no hay un diagnóstico preciso, pero sí se pueden notar ciertas secuelas físicas y emocionales de este evento que parecen haber afectado al niño en su adaptación social, en su conducta y en su, puede ser, autoestima también, y hallazgo de un TAC cerebral, que justo lo que decía, que se había encontrado una obstrucción en la vena. Y una vena que irriga el cerebro, lo que podría estar relacionado con las dificultades en la regulación emocional y control de impulsos. No se le dio seguimiento ni ninguna otra prueba neurológica a Raúl. Desde el punto de vista psicológico, Raúl presenta características que lo predisponen a reaccionar agresivamente a desproporcionalidad de la situación que está pasando. Aquí menciona que la capacidad intelectual es limitada, que su coeficiente intelectual se encuentra en un nivel borderline, como decían los maestros. Esto implica muchas cosas para comprender situaciones sociales, para que él pueda comprender situaciones sociales complejas y regular sus emociones de manera efectiva, lo cual no estaba pasando aquí. Y dificultades en la gestión de la emoción, en la gestión emocional. Su incapacidad para manejar la frustración lo lleva a reaccionar con mucha ira, percibe algunas provocaciones incluso cuando estas son mínimas o inexistentes. A esto me refería yo, algo esquizofrénico. Pensamiento paranoide y rumiación, justo lo que decía, que Raúl tiende a interpretar negativamente las intenciones de los demás, creyendo que constantemente se burlan de él o quieren perjudicarlo en alguna manera. Esto lo mantiene en un estado de alerta constante y alimenta su resentimiento hacia sus compañeros. Bien. También tenemos la falta de remordimiento, lo cual mencioné al inicio, que él no sentía culpa ni reconoce la gravedad de sus acciones, y esto puede sugerir una alteración en su percepción de normas y empatía. Ahora, factores sociales y ambientales. Rechazo y exclusión de la infancia, que justo era lo que yo decía anteriormente, de que había algún rechazo. Y esto fue por sus primos, que dice que Raúl tiene un hermano no menor. El tercer hijo, su madre cuenta que este era pequeño y sus primos se lo llevaban y a Raúl siempre lo dejaban, lo cual pudo causar
sentimiento de abandono de parte de sus primos y cositas así, y exclusión, claro que sí, como decía al inicio de esto que estoy diciendo, exclusión, y solo permanecía con su abuelo. El bullying y burlas en las escuelas, que esto también es muy importante para Raúl. Su madre identificó que tras su parálisis facial, los niños comenzaron a burlarse de él, lo que posiblemente reforzó su actitud defensiva y agresiva como un mecanismo de autoprotección, porque pues, en la escuela nadie te protege. Respuestas inadecuadas en el entorno educativo, que esto era en lo que se basa este caso, ¿verdad? Porque este era el entorno en donde Raúl explotaba. Raúl fue expulsado varias veces de las escuelas, ya hubiese sido suspendido o expulsado, lo que pudo aumentar su aislamiento y reforzar su conducta negativa en lugar de ayudar a modificarla. Justo lo que decía también de que cuando tiró las sillas y las mesas, en lugar de reforzar su conducta para bien, la reforzó para mal. En lugar de ayudar a modificarlo, a mejorar, las conductas aquí menciona que fueron empeorando. Otro punto que quería tocar aquí, que en algunos casos los docentes y compañeros evitaban provocarlos para que no desencadenaran sus reacciones violentas. Y también me parece un poco feo, ¿verdad? Que lo tuvieron medicado con Risperdal durante 3 años, lo cual lo hacía que Raúl estuviera tranquilo, pero aquí era esto, que lo adormecía y lo mantenía ausente, lo cual es un poco feo para un niño. Y los docentes afirmaban que mientras esté tranquilo él, todo está bien. Dificultades familiares, que aunque su mamá se ha mostrado colaboradora y preocupada, la familia no ha seguido todas las recomendaciones médicas y psicológicas, lo que ha limitado la continuidad de su tratamiento. Ahora, los diagnósticos diferenciales. El trastorno explosivo intermitente se diferencia del trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, porque este último, la irritabilidad es más persistente, los episodios de ira son casi diarios, y mientras que en el TEI, los estallidos son episodios de ira son explosivos y no hay irritabilidad crónica entre ellos. Ahora, con el trastorno de la personalidad antisocial, dice que este implica una agresión premeditada, manipulación y falta de empatía persistente, mientras que en el TEI la agresividad es impulsiva y descontrolada. Raúl tampoco cumple con el criterio de edad mínima, que son los 18 años, ni presenta historial de conductas delictivas. Trastorno límite de la personalidad. Este se caracteriza por las relaciones interpersonales inestables y miedo al abandono, se autolesionan, aspectos que no están presentes en el caso de Raúl. Y aunque ambos trastornos incluyen ira intensa, en el TLP suele estar ligada a conflictos interpersonales, mientras que el TEI es más impredecible y va en contra de los demás. Miriam es un trastorno transitorio causado por afecciones médicas o intoxicaciones, con síntomas como desorientación, alteración, y esto no lo tiene Raúl. Mientras el trastorno neurocognitivo mayor, que este implica un deterioro progresivo en la memoria, en la atención, el juicio, y esto no se observa con Raulito. Aunque tuvo un hallazgo de TAC cerebral, no hay evidencia suficiente para atribuir su condición agresiva a un deterioro cognitivo. Cambio de personalidad debido a otra afección médica tipo agresivo. Esta se podría considerar si la agresividad de Raúl estuviera directamente vinculada a su alteración neurológica. Pero sin estudios actualizados que confirmen esa alteración, el TEI sigue siendo el diagnóstico más probable para Raúl. Por sustancias, lo que hablaba de consumir alguna sustancia, o síndrome de abstinencia que puede causar agresividad, pero no hay indicios de que Raúl consuma drogas, y por lo que esta opción queda totalmente descartada. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por la impulsividad generalizada, inatención y dificultad para seguir las normas sociales, pero Raúl no muestra problemas persistentes en concentración ni hiperactividad, sino habitualmente presentan los ataques de ira. Trastorno de la conducta. Implica agresión intencional, violación de normas, ausencia de remordimiento prolongado. Aunque Raúl es agresivo, su conducta no es manipuladora ni orientada al beneficio personal. Lo que diferencia de este diagnóstico es eso, que a pesar de todo, estas actitudes no beneficiaban a Raúl, es más, lo perjudicaban en su área estudiantil. Trastornos negativistas desafiantes. Se manifiesta con desafíos constantes a la autoridad y resentimiento. Esto no lo presentaba Raúl, pero en el TEI, las iras exclusivas y no motivadas por oposición persistente a normas o figuras de autoridad, que justo es lo que se dice aquí, que podría llegar a cumplir los criterios, ya que presenta algunos comportamientos, pero no discute con personas de autoridad. Y el trastorno del espectro autista, el cual implica dificultades en la comunicación social, intereses restringidos y conductas repetitivas. Aunque Raúl no tiene problemas para socializar, su agresividad parece estar más relacionada con impulsividad y rumiaciones sin signos claros de trastorno del espectro autista. Aunque yo quería agregar el trastorno psicótico o esquizofrenia, porque me pareció interesante que él parecía escuchar, que le estaban hablando de cierta manera, que podían escuchar sus pensamientos y entre otras cosas, lo cual me pareció interesante y lo quería agregar, aunque no está en diagnósticos diferenciales. El caso de Raúl, presenta algunos síntomas, como decía, pero que su diagnóstico fue el TEI. Sin embargo, hay varios aspectos de su comportamiento, como pensamiento paranoide y suspicaz, que Raúl interpreta negativamente las acciones de los compañeros, creyendo que constantemente se burlen de él o lo quieren perjudicar, como ya había mencionado. Se muestra hipervigilante y a la defensiva, reaccionando agresivamente, claro. Tiene una tendencia a rumiar pensamientos agresivos durante un tiempo antes de atacar o después de atacar, como habló la psicopedagoga, que después de habérselo llevado empezó a hablar en voz bajita. Estación en voz baja y conducta desorganizada. Durante la clase los profesores notaron que hablaba solo en voz baja con frecuencia, lo que podría sugerir alucinaciones auditivas, escuchar voces que le hablan o le dan órdenes, como que le decían tonto y cositas así.
Y tras episodios de violencia sigue repitiendo frases como siempre igual, siempre es lo mismo, porque me dice tonto, lo que podría ser un pensamiento obsesivo a una respuesta posible de voz interna. Justo lo que yo quería hablar, por lo cual se me hizo que podría ser un trastorno psicótico o de esquizofrenia, que eran las ideas delirantes o distorsiones que él tenía. En momentos Raúl menciona frases como todos son iguales, estoy harto, luego lloran, todos muertos, una bomba, eso es lo que tendría que tirar. Y esto era lo que yo dije, tiene ideas muy delirantes, lo que podría ser delirio de persecución o pensamiento delirante de que le quieren hacer daño. Pero ese es el caso, Lick. Espero no haberme extendido mucho. Si no, le voy a poner el por 1.5 vacíalo más rápido y termina en 7 minutos, espero yo. Muchas gracias, licenciada, espero le haya gustado. Leí un poco, sí, porque si no me iba a extender más y yo ya me extendí demasiado. Muchas gracias, feliz tarde.